Vale, venga. Vale, interpreto que está todo correcto. Bueno, antes de nada, presentarme, para quien no me conozca, soy Borja Rubio, analista de X Street Broker, aquí la sucursal española, y bueno, el seminario que vamos a realizar sobre trading, sobre índices, un poco acompañando la apertura del mercado norteamericano, bueno, pues en el que, para quien no lo conozca, analizamos un punto, desde un punto de vista pues general, qué está ocurriendo en el mercado, qué factores pues el mercado, tanto de corto como de medio plazo, está ahora mismo valorando, están influyendo, qué factores también tenemos que tener en cuenta, y luego, evidentemente, por supuesto, analizamos aquellos niveles técnicos, si vemos alguna formación o también de forma más cuantitativa, bueno, pues cuál es el mejor momento para montar alguna estrategia, algún escenario de trading, ¿no? En este caso, las dos vertientes siempre de la misma forma. Bueno, pues después de cómo lo dejamos el lunes, que comentábamos, bueno, pues que estábamos en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, los índices americanos, que es el primer índice que tengo en vuestros ojos ahora mismo en la pantalla, que es el Dow Jones, el futuro del Dow Jones, pues veis claramente cómo tanto en el día de hoy como en el día de ayer, pues seguimos rompiendo el máximo del día anterior, ¿no? Es decir, rompiendo incluso la directriz bajista desde zona de máximos, rompiendo la media de 200 sesiones, que bueno, siempre es una referencia que el mercado lo tiene muy presente y siempre es una señal de posicionamiento alcista en un medio largo plazo. Entonces es una señal bastante importante. La media de 200 sí que es cierto que tuvo una falsa ruptura en junio, aquí la veis, con muy mala idea, lo perforó, rompió y luego volvió a caer, pero por lo general las últimas rupturas, aquí la tenéis, aquí un poco también la tenéis, la tuvimos el año pasado en octubre, son bastante significativas de que hay bastante interés por el activo, hay bastante interés por la renta variable y que estamos otra vez en un entorno, bueno, pues de apetito por el riesgo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en el que las rentabilidades de los bonos a la baja, en este caso, comprando prácticamente el mercado todos los índices y con muy poco margen de corrección, prácticamente desde mediados de septiembre han corregido de forma muy escasa, prácticamente a nivel intradiario, como mucho un par de días, nada más, o han tenido momentos de consolidación. Y el mercado, bueno, pues parece que Estados Unidos estamos prácticamente en máximos, en Europa ahora vamos a ver en qué niveles estamos, pero también con muy buen tono. Entonces, en general, los índices, incluso aquellos que han sufrido más, como por ejemplo el índice ruso, pues un poco el acompañamiento también, el cierto rebote de las materias primas, aunque bueno, las materias primas, el comportamiento está siendo algo diferente, bueno, pues también está acompañando, ¿no? Entonces, bueno, la idea es clara, ¿no? Es decir, si estamos dentro, pues evidentemente disfrutar de la tendencia y siempre operar a favor de la misma. Y yo creo que cualquier corrección, por ligera que sea, del mercado, pues es un buen momento para volver a coger posiciones en los principales índices, ¿no? Hemos conocido también a nivel macroeconómico no ha habido muchos cambios, no es una semana con grandes referencias, pero hace escasos minutos hemos tenido hemos tenido datos de PMI esta mañana en Europa, que son datos, es un indicador adelantado sobre manufacturas. El dato final, realmente no ha habido muchos cambios y el mercado, bueno, pues es verdad que es algo que si no hay sorpresas, pues no lo iba a variar, pero sí que es cierto que el dato previo al informe de empleo de este viernes, que es lo más relevante posiblemente que tenemos a nivel de dato macroeconómico durante esta semana, bueno, pues ha sido más o menos en la previsión, se esperaban 180.000 puestos de trabajo creados, han sido 182 y bueno, pues un poquito por debajo del valor anterior, ¿no? Que evidentemente pues es un dato que el mercado se lo sigue tomando de forma positiva. Y es el dato previo al dato de empleo que vamos a tener este viernes. Vamos a tener dentro de un par de días también
el non-farm payrolls famoso a las 2:30 de la tarde y la tasa de desempleo, que también lo vamos a tener a la misma hora. Ya sabéis que en Estados Unidos actualmente la tasa de desempleo lo tenemos en el 5,1%, es decir, más de la mitad que lo tenemos en Europa, que está en torno al 11 y pico, creo, actualmente, como está la tasa de desempleo. Entonces, bueno, las diferencias son bastante notables. Y esto es lo más importante, ¿no? Luego seguimos inmersos dentro de la presentación de resultados de las diferentes compañías. Es verdad que los pesos pesados en Estados Unidos prácticamente ya han presentado sus cuentas al mercado. Los grandes bancos españoles de la misma forma, como comentábamos. Hoy ya toca el turno a Gas Natural, a Grifols, a Mapfre también. Y en principio, bueno, pues tampoco grandes novedades, sobre todo que afecten al propio índice, ¿no? de referencia. Otra vez, como volver a destacar el mal comportamiento de Volkswagen, que bueno, pues está dejando también hoy una importante caída por debajo de los 100 euros, y que evidentemente, como ya comentábamos, en el corto plazo pues era un valor que iba a entrar en unas circunstancias de volatilidades bastante importantes, ¿no? Y para tomar posiciones pues teníamos que tener claro que íbamos a tener que asumir un riesgo en el portfolio más elevado que otro tipo de compañías o que otro tipo de mercados, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Sí, a la tarde me preguntaba Paco por el chat que a la tarde Yeren, sí, bueno, tenemos creo que una rueda de prensa, pero vamos, no es muy importante. Lo más importante es cuando hay una declaración oficial, hay una reunión de la FOM, pero si no es el caso, evidentemente siempre hay que tener en cuenta lo que diga Draghi, lo que diga Yellen. Puede haber movimientos del mercado, pero no se espera que haya ningún cambio significativo, ¿no? A principios de diciembre, en un mes, vamos a tener la reunión clave en el que vamos a ver si al final, bueno, pues la Reserva Federal pues empieza a subir, aunque sea, pues eso, 10 puntos o 5 puntos, los tipos de interés, ¿no? La tasa de referencia, que como ya sabéis, ¿no? La opinión que tengo yo, para mí desde mi punto de vista ya está bastante descontado por el mercado, ¿no? Que el mismo día de la decisión, si hay algún cambio, pues va a haber volatilidad como cualquier otra reunión, pero no creo que cambie de forma estructural el mercado, ni mucho menos, ¿no? Eso de que van a empezar a subir tipos, viene el lobo y esto se va para abajo, no creo, ¿no? Si en el caso de que se vaya para abajo será por otro argumento, pero no porque el mercado descuenta expectativas y el tema de los tipos de interés ya está, vamos, más que televisado, ¿no? Entonces, bueno, en el corto plazo habrá cierta volatilidad, pero no me preocuparía en exceso por eso, porque en el caso de que suba, va a ser muy pequeño el movimiento, en principio, por lo que nos ha dejado entrever, y no creo que tenga un gran efecto. Casi yo pienso últimamente que puede tener un efecto más negativo en el caso de que no suban tipos de interés, aunque sea en 5 o 10 puntos básicos hasta final de año, porque creo que sería una señal de que la Reserva Federal no acaba de ver muy claro la economía a nivel global y tiene ciertas dudas, ¿no? Porque ya todos los modelos macroeconómicos que conocemos, sobre todo por la cantidad de activo que tiene la Reserva Federal, lo normal, sí que es cierto, es que aunque sea de forma progresiva, ¿no? Y poco a poco, pues las subidas de tipos sea inminente, ¿no? Pero bueno, no esperamos, yo por lo menos no esperamos grandes cambios ni grandes sorpresas. Vale. Bueno, entonces un poco esto de forma general, ¿no? Tenemos el informe de empleo. Mañana, para aquellos operadores de divisas, tenemos reunión del Banco Central de Inglaterra, siempre importante. Ya sabéis que están también dentro de un programa de compras, ¿no? Y con el tema de si suben o no los tipos de interés, que están en 50 puntos básicos. Entonces, bueno, pues ahí sí que evidentemente, sobre todo la libra, tendrá cierta volatilidad en el corto plazo. Bueno, pues vamos un poquito a analizar desde el punto de vista técnico. Antes lo que he comenzado con el Dow Jones, hay varias señales muy positivas. Aparte de que otra vez esta semana el comportamiento
desde el punto de vista técnico, es prácticamente impecable. Aquí la vela de hoy, otra vez superando el máximo del día de ayer. La del día de ayer, martes, superando los máximos del lunes y de finales de la semana pasada. Rompiendo, que ya la habíamos roto el lunes, ¿no? Incluso haciendo un pullback. Rompiendo la directriz bajista y rompiendo, que esto también ocurrió la semana pasada, pero confirmando la ruptura, que siempre es importante, de la media de 200, ¿no? Que es una media que como bien ya sabéis, de referencia en el mercado y que estamos hablando de una media de las más de medio año, ¿no? Entonces, que el precio supere la media más del último medio año, pues es una señal de que, evidentemente, el apetito por las compras es mayor que por las ventas. Entonces, bueno, en este sentido hay poco más que comentar, ¿no? La directriz que seguimos marcando, aquí lo veis en un gráfico de 4 horas, perdonadme, del Dow Jones, pues es prácticamente impecable, apoyándose, haciendo mínimos que se apoyan perfectamente en la directriz alcista. Y bueno, técnicamente, este es el recorrido que nos quedarían para máximos, que lo estaríamos en torno a los 18.250 y estamos prácticamente en los 17.900. Es decir, a poco más de 300 puntos de máximos anuales, en este caso del Dow Jones, ¿no? Es decir, un recorrido muy importante el que hemos realizado y ya muy cerca de máximos. Claro, que ahí nos entraría el debate de, vale, después de todo el recorrido que hemos hecho, que estaríamos hablando que esto sería un poco, no llega yo creo ni al 20% de todo el recorrido, porque desde el mínimo hemos hecho, pues fíjate, 2.400 y quedan 300 puntos, es decir, una auténtica barbaridad. Es decir, ahí tendríamos que pensar si rentabilidad-riesgo me compensa buscar esa entrada, ¿no? Es decir, esos 300 puntos va a depender mucho de dónde coloque mi stop loss y dónde coloque mi riesgo, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues siempre la teoría nos dice que por debajo del mínimo relevante anterior, que podría ser, pues en el corto plazo, los 17.700 por debajo o los 17.550 por debajo, aproximadamente. Ese sería, estaríamos hablando entonces de una operación aproximadamente de un poquito más de un 1 de beneficio por un 1 de pérdida, o aproximadamente en el mismo ratio, en 1-1, ¿no? En este caso, entonces, bueno, podría ser interesante. Entonces, bueno, ese sería el recorrido que nos quedaría, que, bueno, pues tiene toda la pinta en el que vamos a llegar a máximos. Vamos, raro es que no llegue después de todos estos movimientos técnicos y la fuerza con la que va el mercado, ¿no? Entonces, bueno, para aquel rezagado que todavía no esté dentro, no haya, digamos, cogido ninguna posición, en el mercado norteamericano, bueno, pues un nivel técnico a lo mejor más atractivo, pues que haga a lo mejor una pequeña retrocesión a la zona de en torno a los, bueno, perdonadme, este es he cambiado al SP, disculparme, no quería cambiar al SP, pero bueno, que haga una pequeña retrocesión a esta zonilla, ¿no? Aquí vemos esta zonilla que coincidiría con anteriores zonas de resistencia, es una zona pivote importante, y estaríamos hablando en torno a la zona de los 17.750 aproximadamente, ¿no? Esa sería una zona que en el caso de que el mercado corrija lo podemos utilizar de nuevo para buscar alguna posición al alza, ¿vale? En el caso de que evidentemente el mercado haga cierta corrección y marque un mínimo en esta zona de la directriz, en este caso. Y bueno, en el caso de que no corrija, que puede ocurrir perfectamente porque el mercado está con bastante fuerza, pues poner órdenes buy limit por encima de los máximos anteriores, ¿para qué? Para no perdernos el movimiento, ¿no? Al final lo más importante ya no es que compre bajo, sino es que saque una rentabilidad a
al trade que estoy realizando, ¿no? Entonces, si al final pierdo el movimiento entero, muchas veces pasa eso, ¿no? Que estamos esperando al pullback o a la corrección, no llega y nos quedamos un poco con cara de... un poco en fuera de juego, ¿no? Haciendo un poco términos futbolísticos. Entonces, bueno, este sería el nivel, ¿no? En que podríamos esperarlo, pero bueno, ya os digo, ¿no? Si un poco hacemos el zoom, pues veis claramente que el mercado va con bastante fuerza, ¿no? Y estaríamos hablando de una corrección de 100 y pico puntos del Dow Jones, que los tiene que hacer. Los hizo. Aquí vimos cómo los hicimos a finales de la semana pasada, 200 y pico, entonces los puede hacer perfectamente, pero bueno, ese sería, digamos, el nivel a lo mejor más idóneo. Bueno, pues este es un poco el Dow Jones, un poco el análisis técnico de los niveles actuales que tenemos. Vamos con el S&P, que el S&P, bueno, pues es que el S&P prácticamente está en máximos. Es decir, el S&P ha ido más rápido que el Dow Jones, se ha comportado de forma relativa incluso mejor, y aquí lo vemos. Aquí teníamos marcado esta zona de máximos que prácticamente no hemos alcanzado. Los máximos históricos del S&P los tenemos en los 2130, es decir, a escasos 25 puntos. Claro, aquí la pregunta es, ¿compro ahora? Pues hablamos un poco, tenemos que hacer el mismo razonamiento que hemos hecho con el Dow Jones, ¿no? Es decir, de forma estructural, pues no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque el recorrido que tengo hasta máximos es muy pequeñito. Entonces, habría que esperar en zona de máximos históricos del S&P, que no es poca cosa, que ya le ha costado superarlo en 1, 2, 3, 4 veces que no ha acabado de superar. Vamos a ver ahí cómo reacciona, ¿no? Si realmente esta es la definitiva y rompe en este año 2015 de nuevo los máximos con claridad, o volvemos a meternos en esta zona de rango, que ahí sí que podríamos hacer una operativa de trading en soportes y resistencias, en la que en zona de resistencia, si vemos debilidad, buscar alguna posición corta en el S&P. Puede ser una idea, evidentemente, para quien su sistema o piense que el Standard & Poor's vaya a caer, pues en zona de resistencias puede ser un buen nivel para por lo menos ir implementando alguna posición bajista, ¿no? No jugártelo evidentemente a cara o cruz todo, pero bueno, alguna posición de cartera, tenerlo ahí en el caso de que haya un desplome o una corrección más importante, pues técnicamente sentido tiene en este caso. Y en el corto plazo aquí lo veis, un poquito más de lo mismo, ¿no? Es decir, la superación de la media de 200, la directriz, la inclinación de la pendiente es muy alta, hemos llegado prácticamente a máximos y bueno, pues se sigue pudiendo hacer trading. Cualquier corrección a la directriz alcista creo que sigue siendo oportunidad, aunque ya con menos recorrido, para buscar algún rebote al alza, ¿no? Y para seguir posicionándonos al alza, aunque sí que es cierto, más cercano a máximos que el caso del Dow Jones, ¿no? Y el Nasdaq, famoso índice tecnológico, que es el que ahora mismo, pues evidentemente, está dando más alegrías y lleva una subida absolutamente vertical. Y la verdad que con una pinta realmente estupenda a la hora de coger tendencia, ¿no? Está rompiendo el máximo anterior, es decir, eso es una señal de compra clarísima y de fortaleza clarísima. Bueno, sí que es cierto que a lo mejor habría que esperar un pullback a esta zona, es decir, una pequeñita corrección, porque normalmente en estos niveles es decir, después de toda esta fuerza, bueno, pues que el mercado pueda hacer una pequeñita corrección, pues por lo menos al máximo anterior, que serían los... Un momento que lo voy a quitar esto. La zona de los 4.690 aproximadamente, 4.000, un poquito por abajo de los 4.700, para que se tome un respiro, ¿no? Lo normal es que el Nasdaq también se tome un respiro. El problema es que
que es que ha habido unos resultados empresariales de las principales empresas tecnológicas en Estados Unidos realmente muy buenos, ¿no? Y encima ahora viene el cuarto trimestre, que para compañías, por ejemplo, como Apple, compañías como Google, ¿no? Que venden muchísimos dispositivos y que está la campaña de Navidad, pues el cuarto trimestre del año en principio es una muy buena época, ¿no? Es decir, es raro, habría que hacer la comparativa respecto a las Navidades del año anterior, pero es raro que compañías, por ejemplo, como es el caso de Apple, pues pueda dar un gatillazo en el Q4, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, mucho ojo al Nasdaq porque también pues es un mercado totalmente en tendencia y que tenemos que tenerlo muy presente a la hora de tenerlo en cartera, ¿no? Y el Russell, que ya lo comentamos el otro día, está rompiendo o con bastantes ganas de romper las zonas de resistencia y el 50,8. Esperar un momentito, que quiero quitar. Vamos a esperar un momento. Vale. Y aquí lo veis, ¿no? Es decir, rompiendo el 50% de la caída previa de máximos y también tenerlo muy pendiente. Yo ahora mismo estaría más pendiente casi del Nasdaq y del Russell por la tendencia que han entrado que del S&P y del Dow Jones en Estados Unidos, básicamente por la cercanía, sobre todo del S&P, que está muy cerca de máximos, ¿no? Pero el Russell, aquí veis, aquí tenía una formación, una figura de continuación de tendencia, una especie de canal lateral alcista, que lo está rompiendo el 50% en torno a la zona de los, bueno, casi los 1.200 puntos, y bueno, tenerle muy en cuenta porque como entra en tendencia, bueno, pues cualquier movimiento también de volver a retestear o cualquier corrección pequeñita del precio también puede ser una buena oportunidad con un desarrollo hasta zona de máximos, pues fijaros, ¿no? Mucho más amplia de lo que podríamos ver en otro tipo de activos. Entonces, ojo en este caso al Russell, porque la ruptura de estos niveles, de estos anteriores de finales de este verano, pues nos puede implicar por lo menos un movimiento hasta la media de 200 como un primer objetivo. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, pues esto un poco en cuanto a Estados Unidos, ¿no? Si un poco analizamos la volatilidad, que siempre me gusta verla, pues aquí lo vemos bastante tranquilo. Otra vez por debajo de la zona de 17, los mínimos de 16, incluso ligeramente hoy lo hemos llegado a perforar en los 15.50, es decir, zona tranquila. Estados Unidos también se están vendiendo bonos, quiere decir que los operadores buscan más riesgo que preservar capital. Y bueno, pues todo indica, ¿no? A que esto siga subiendo y cuando estamos en estos momentos, al igual que cuando cae, la tendencia tiene que estar de nuestro lado, ¿no? Tenemos que estar más en ese punto que ver hasta qué punto cuando el mercado se va a dar la vuelta, porque empiezas un poco a poner posiciones de cuando el mercado se va a dar la vuelta, que no está mal tampoco esa estrategia, pero en el caso de que hagamos eso hay que hacerlo con cuidado y en porciones pequeñitas y yendo poco a poco, ¿vale? Bueno, vamos un poco con Europa ahora. Bueno, vamos a empezar por el Eurostoxx y luego vamos con el DAX. Bueno, aquí veis el Eurostoxx en un gráfico diario en el que, bueno, pues veis que está un poquito rezagado respecto a lo que es Estados Unidos, ¿no? La media de 200 es donde ahora mismo prácticamente tenemos a los principales índices europeos, al Eurostoxx y al DAX, luchando con ella, que son, pues eso, los 3.450 del Eurostoxx y los 11.000 puntos del DAX, ahora lo vamos a ver. Y bueno, se ha tomado un pequeño respiro, aunque si lo veis, tanto ayer como hoy, la sensación que da es que, por los mínimos que está realizando, es que esta zona
y más comentando cómo va el mercado norteamericano, pues va a seguir subiendo y cumpliéndose la figura de doble suelo que teníamos marcada, ¿no? en este caso, para atacar la directriz bajista desde zona de máximos en torno a la zona de 3.600, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo veis, ¿no? Si hacemos un poco el zoom, como perfectamente canalizado con la directriz el precio, apoyándose de forma muy precisa en un gráfico de 4 horas, veis, o en un gráfico horario, veis claramente cómo el mercado en las últimas horas ha entrado en rango y ha realizado una cuña con una formación de bandera, el mástil, la zona de consolidación, se apoya la directriz, muy buena zona de compra que dio aquí, en estos niveles, y parece ser que este rectángulo pues también lo está rompiendo. Esta formación de consolidación está rompiendo por encima de los máximos anteriores, por eso digo, ¿no? Que tiene más pinta que esto sea una figura de consolidación de la fase anterior alcista, a que esto se puede ir para abajo, ¿no? Que siempre evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero todo parece indicar de que estos niveles los vamos a seguir rompiendo. Y en cuanto al DAX, veis que muy parecido, ¿no? Nos hemos parado prácticamente en la directriz bajista, que coincide con la media de 200 sesiones. Veis cómo al final los niveles importantes en el trading son fundamentales, ¿no? Para controlar la operativa y para controlar en qué situación estamos, ¿no? Esto es absolutamente importantísimo. Y bueno, pues que hemos visto cierto parón en estos niveles, como es lógico, ¿no? Veis un gráfico de 4 horas, lo mismo, formaciones de consolidación de la tendencia previa anterior, que nos hace indicar en las últimas horas que, aunque es verdad que aquí en estos niveles nos hemos parado, y quien vaya comprado de hace ya tiempo y haya a lo mejor sacado la friolera desde mínimos pues de más de 1.500 puntos, pues es normal que recojan ciertos beneficios, ¿no? Pero sí que es cierto que el precio nos hace indicar, aunque estemos en un nivel clave, de que puede que tenga más pinta a seguir subiendo que de que veamos alguna venta, ¿no? Y en el caso de que haya alguna venta, creo que es más oportunidad para volver a comprar en una corrección que de desplome de mercado, ¿no? Por lo menos actualmente por las diferentes circunstancias que vemos y que os he comentado, ¿no? Tanto en el mercado de bonos como en la renta variable americana. Bueno, todo parece indicar que las compras pueden seguir. Bueno, esto en cuanto al DAX, tampoco mucho más que comentar, ¿no? Aquí veis un poco más, si ponemos una hora en el corto plazo, bueno, pues veis el zoom de estos niveles, cómo los está rompiendo y tienen más ganas de subir que de bajar. Bueno, aquí vemos el IBEX, que el IBEX, al ser el índice que está un poquito más rezagado, veis cómo está rompiendo el máximo anterior y técnicamente, aunque es raro decirlo, de los que mejor aspecto tienen, ¿no? Los 10.500 puntos que era el máximo anterior lo ha perforado, estamos prácticamente en los 10.600. Técnicamente rompió los 350, hizo pullback a la resistencia, hizo pullback a la directriz y desde aquí, desde este punto, de forma muy precisa se volvió a comprar y además perforando el máximo anterior, es decir, una tendencia alcista de manual que lo que hay que intentar es operarla, ¿no? En este caso, y adaptarnos a ella porque el recorrido que tenemos todavía es muy importante respecto a otros índices, ¿no? Que han subido más, como es el caso del S&P 500, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, en el caso de que haya una pequeña corrección, pues bueno, lo podríamos esperar. Imaginaros que es en este nivel. Lo podríamos esperar, bueno, en torno a lo mejor estos niveles del mucho, pero bueno, en torno a lo mejor a los 10.400, que otra vez vuelve a atacar un poco por encima, ¿no? Que vuelve a atacar esta directriz, que serían aproximadamente los 10.400 como un nivel clave de nuevo a la hora de esperar una corrección del IBEX 35, ¿no? Sería, yo creo que el nivel que yo
antes marcaría, ¿no? En torno a los 10.400 a la hora de esperarlo en una corrección. Y en Europa poco más, la verdad. El resto, pues veis que es parecido, ¿no? El CAC, al final veis que también está rompiendo, el CAC francés, aquí veis un gráfico de 4 horas, entra en tendencia, rompiendo la consolidación anterior y, bueno, pues proyectando prácticamente de nuevo hasta esta directriz, ¿no? Si hacemos una proyección por impulsos de esta especie de bandera, pues veis prácticamente cómo nos da una proyección del 100% en torno a esta directriz, ¿no? Para un poco poder atacarla. Entonces, bueno, pues, estar también muy atentos, muy buen aspecto técnico también del CAC y todavía, bueno, pues con un recorrido de unos más de 100 puntos, ¿no? Que tendríamos hasta máximos en el CAC, que tengáis en cuenta que el movimiento del lote, aquí lo tenéis, ¿vale? Es 10 euros el punto, ¿vale? Que lo sepáis, es igual que el IBEX, al igual que el Eurostock. El DAX es 25 euros el punto, ¿vale? El futuro del DAX. Entonces, bueno, pues de la misma forma, ¿no? Intentar atacar esta tendencia en correcciones a la directriz y bueno, también muy buen aspecto técnico. La verdad es que de los principales índices europeos, el DAX, que es el que más ha subido, a lo mejor se ha parado en su media de 200, pero el resto, como veis, si por ejemplo analizamos también la SMA de 200 del CAC, fijaros que sí que la ha roto, en este caso. Vamos a ver la del IBEX. El IBEX todavía no lo habría alcanzado, pero la media de 200 del CAC lo habría roto. Es decir, también sería otra confirmación de qué activo, qué índice podríamos atacar a favor de tendencia, ¿no? Entonces, muy interesante el CAC actualmente y tenerlo también muy en cuenta para la hora de hacer una operativa tendencial, que al final es lo que yo siempre intento comentar, como os digo, ¿no? Bueno, pues poco más, ¿no? Que decir en Europa y que comentar un poco los niveles y la situación general. Vamos a hablar un poco de los emergentes, pero tampoco hay mucho más que decir. Japón también de nuevo con compras, es decir, están acompañando prácticamente todos los índices y otra vez metiéndonos por encima de los 19.000 puntos. China rebotando, aunque bueno, pues teniendo en cuenta las oportunidades que hay en general en el mercado, pues son índices que actualmente tendría abandonado. Ojo a Rusia, que el pequeño rebote del crudo le puede hacer romper este nivel clave, que serían los 900 puntos, ¿vale? Entonces, aquí podría ser un trade al alza en el caso de que esta zona la perfore, en el caso de que perfore la resistencia de los 900 puntos, ¿no? Ya dijimos que estaba en nivel clave y que esta zona de 900 iba a ser el punto de inflexión. ¿Para qué? Para que actúe como resistencia y vuelva a las ventas, que iría vinculado a una caída del crudo, o que rompamos estos niveles y que evidentemente esté acompañado por un rebote en las materias primas, principalmente en el crudo, ¿no? Ya sabéis que es una economía totalmente dependiente del precio del petróleo. Poco más, ¿no? La India con menor movimiento esta semana, otro índice en China, bueno, pues lo dejaré un poquito apartado. Y bueno, la verdad es que no, los emergentes, quitando Japón, posiblemente, no, Rusia, que está en un momento técnico interesante, el resto los dejaría más bien tranquilos, ¿no? El Russell es el que más me gusta. Totalmente, me dice José Sarabia, en este caso, con todo el sentido del mundo, que dice, si en el Russell, si en el índice ruso, en el RTS, vemos que el petróleo tenemos unas perspectivas alcistas de rebote en el crudo, que no es para nada descartable, ¿no? Ya sabéis que cualquier conflicto bélico, cualquier cambio en la producción, de que la quiera reducir la OPEP, va a haber un rebote del petróleo. No de forma estructural, pero de forma coyuntural va a haber. Y eso, índices como el de Canadá, índices como la renta variable de Noruega, índices como el ruso, lo podemos aprovechar y podemos continuar. Entonces, tenéis que ver la correlación entre activos.
el petróleo está muy correlacionado con el rublo, con el dólar canadiense, con la corona noruega, con activos que se van a mover al hilo. ¿Por qué? Porque su economía es totalmente dependiente. Entonces, claro que sí, se apostaría a una subida del propio índice. Bueno, y poco más, ¿no? El repaso, tampoco hay mucho más que comentar desde el punto de vista técnico y la situación de los mercados. Como os he dicho, ¿no? Haciendo un poco un repaso a lo que ha ocurrido en el día de hoy, lo más relevante es el viernes, el dato de empleo de Estados Unidos, pero no ha habido grandes cambios, ¿no? En ese sentido, dentro de un mercado con mayor tendencia a las compras, en el que lo analizamos, pues, viendo apetito, ¿no? Por los activos de riesgo, ya sabéis que los índices son activos de riesgo, y bueno, pues esta es un poquito la tendencia y los factores y los niveles que tenemos que tener actualmente en cuenta. Voy a dejar ahora, nada, un minutito, dos, por si hay alguna pregunta que me haya dejado, que me la hayáis dicho y que se me haya olvidado contestar. Y si no, pues ya damos por finalizado el seminario de miércoles. Cualquier pregunta que queráis hacerme, lo que queráis. Que hoy vamos bien de tiempo. Me dice Diego que si usamos el MACD, a ver, o sea, la cantidad de indicadores técnicos y de herramientas que podemos utilizar para analizar es máxima. El MACD lo podemos utilizar, claro que sí. Yo sobre todo el MACD, como un indicador de medias, lo utilizo más para buscar divergencias con el precio. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cojo un gráfico del diario, ¿no? Sobre todo el largo plazo lo suelo coger. Y pongo el MACD y vemos, bueno, evidentemente, la fuerte subida del indicador, pero por el momento no vemos ningún cruce a la baja, es decir, la línea amarilla no corta la señal, en este caso, para adelantarnos a unas posibles posiciones altistas, y luego tampoco vemos ninguna divergencia con el precio. Entonces yo lo utilizaría simplemente para ver divergencias y si ha habido algún corte de la señal. Mientras tanto, por verlo, sí que lo utilizaría. Depende de cada uno del sistema, pero bueno, sobre todo de medio a largo plazo. En el DAX, si vemos también, analizamos un poco el MACD, lo mismo, vemos que no ha habido todavía ningún cruce de la señal, de la línea amarilla a la línea naranja, que sería la que nos indicaría un posible cambio de tendencia, y tampoco vemos divergencias en este sentido, ¿no? Bueno, esto es, perdonadme, este es el CAC francés, que lo he puesto mal. Pero sí, yo lo utilizo sobre todo para ver en qué momento pues el mercado puede haber un giro, ¿no? Por el momento el MACD no nos da ninguna señal de que es verdad que el mercado está más sobrecomprado, eso no hay que ser ningún gurú para saberlo, cuando llevamos prácticamente más de 4 semanas, más de un mes subiendo de forma sostenida, pero es verdad que la compra del flujo de activos de riesgo, la falta de despreocupación ya por aspectos macroeconómicos, en la zona de máximo de Estados Unidos, pues todo parece indicar que el mercado por el momento le queda algo más de subida. Es verdad que ya las subidas están siendo importantes, pero bueno, algo de recorrido todavía le queda, ¿no? Y no da señales los indicadores para una posible, por el momento, cambio de tendencia. Vale, pues alguna preguntita más que me queráis hacer.
¿Cómo veo el euro dólar? Me dice. Voy con tiempo, ¿eh? No suelo analizar divisas, Antonio, que si no, no me da tiempo, pero hoy que voy un poquito más sobrado lo vemos. Bueno. Bueno, el euro dólar básicamente otra vez volvió desde la zona de 14. Después de toda esta zona está siendo una zona clara de ventas, ¿vale? No de ahora, sino de hace ya tiempo. Toda esta zona ha sido una zona de venta y otra vez de la zona de 1.14, 1.15, otra vez se ha vuelto a descargar y se ha depreciado el euro respecto al dólar. ¿Principalmente por qué? Bueno, pues porque a nivel de política monetaria tiene todo el sentido del mundo, aunque llevamos una caída bastante importante. ¿De qué? De que siga habiendo una depreciación del euro, porque estamos dentro de un programa de aumento de la oferta monetaria y debilitar, inyectar dinero en el mercado, y Estados Unidos está haciendo lo contrario. Finalizó la QE y quiere empezar a subir tipos de interés. Por esa teoría, el euro tendría que seguir comportándose a la baja y el dólar al alza, ¿no? De forma estructural. Entonces, bueno, 1.14 era una buena zona para descargar y nos ha llevado, digamos, otra vez de nuevo a una zona de soporte bastante importante en este rango que tenemos entre 1.9 aproximadamente, 1.8 y 1.14, en esas, o 1.15, esas 6, 7 figuras, en la que llevamos moviéndonos en rango prácticamente desde esta primavera. Entonces, bueno, ¿qué puede cambiar esto? Lo normal es que esto siga cayendo y que esta zona volvamos a ver mínimos, ¿no? Y más sobre todo si la Reserva Federal sube los tipos de interés a final de año, que como he comentado está bastante descontado, pero lo normal es que se siga presionando el euro dólar por lo menos un poquito más a la baja. Sí que es cierto que técnicamente hemos perdido, ¿no? Hemos vuelto a zona de soporte, pero aquí veis que, por ejemplo, la media de 200 la hemos vuelto a perder. Que no la perdíamos desde prácticamente cuando hubo la torta tan importante de finales del año pasado, de mayo del año pasado, cuando ya un poco se dejaba entrever del programa cuantitativo que iba a realizar el BCE. Y bueno, yo desde mi punto de vista, claro, creo que va a seguir siendo bajista desde el punto de vista estructural, ¿no? Que podríamos ver otra vez mínimos por debajo del 1, en torno a la zona de 1.5, pero sí que es cierto que en estos niveles, técnicamente, si analizamos un poco el gráfico, pues no tiene, estamos prácticamente en una zona de soporte, ¿no? En torno a estos niveles, en torno al 1.9, 1.8 corto, en el que posiblemente por lo menos pueda llegar a esta zona, ¿vale? O pueda llegar más o menos en torno a estas zonas. Si por ejemplo, mira, marcamos aquí, a ver, lo voy a ver un poco más con 4 horas para que lo veáis. Fuerte caída, movimiento correctivo, y si marcamos de nuevo el impulso, bueno, pues nos daría pues un movimiento importante, como he dicho, en torno a la zona de 1.5. Entonces mi visión es que esto va a seguir evidentemente, o el euro dólar va a seguir teniendo presión a la baja, pero sí que es cierto que en estas zonas que vemos aquí, posiblemente en el corto plazo, para hacer trading, puedan ser zonas de rebote, es decir, que llegue al 1.8, 1.7 largo y que se puedan buscar zonas de rebote, ¿no? Pero yo sigo siendo estructuralmente bajista y seguimos siendo estructuralmente bajistas para el euro dólar. El IBEX, me pregunta Mar. Bueno, pues el IBEX, que lo he comentado antes, ha roto niveles claves anteriores. En este caso, aquí lo veis, ahora mismo hemos visto una pequeña caída de unos 50, 70 puntos, ¿eh? Se ha caído desde la zona de máximos diarios y bueno, pues tras romper y hacer movimiento técnico de pullback el máximo anterior, yo creo que cualquier corrección en torno a la zona de los 400 puede ser un buen nivel para en las correcciones volver a comprar. Vale. ¿Cómo hice mostrar dos gráficos superpuestos a la vez? Vale, pues coges la plataforma
el IBEX 35 y en la barra de los iconos, el tercero por abajo, que pone comparar, das añadir símbolo y metes el activo que quieras. Quiero comparar el IBEX con el Banco Santander, por ejemplo. Un clásico. Y aquí se nos compara cómo lo está haciendo el IBEX respecto al Banco Santander, que en las últimas sesiones, interesante, lo está haciendo bastante mejor el IBEX que el Banco Santander. Vale, ahí lo tienes. Bueno, me preguntáis también que si el momento que tenemos actualmente los índices pueden ser debidos a que en 10 minutos a la Yellen. Bueno, podría ser, ¿no? Es decir, al final siempre todo lo podemos justificar, ¿no? Por poder ser, puede ser, ¿no? Que sea debido. Yo no espero grandes cambios, ¿no? Pero lo que veo más lógico es que cuando el mercado lleva una subida tan fuerte y sobre todo cuando estamos en Estados Unidos en zona de máximos en el S&P, normalmente no lo perforan de un tirón. Normalmente los operadores van cerrando posiciones paulatinamente y eso hace que el mercado corrija ligeramente. Es algo normal. Son movimientos técnicos simplemente, ¿no? Por el momento, ¿no? Y sobre todo cuando cae ligeramente, como es en este caso, ¿no? Pero aquí veis, hemos llegado prácticamente a máximos y hay una pequeña retrocesión. Yo creo que es más un movimiento técnico. Pero bueno, sí, hay parte que puede influir, por supuesto, ¿no? Bueno, pues nada, si no hay más preguntas ya doy por finalizado el seminario. Bueno, por mi parte es todo. Daros, como siempre digo, ¿no? Las gracias a todos por, bueno, interactuar conmigo, los seminarios y bueno, pues evidentemente por vuestra asistencia. Espero que sean de utilidad para vuestra operativa o en vuestra formación en el periodo en el que estéis. Y nada, ya hemos terminado los seminarios del repaso de esta semana, que ya sabéis que son los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde. El del lunes exclusivo para clientes. Y nada, ya el lunes volvemos a vernos, a ver cómo cerramos la semana. Nos queda la tarde de hoy y jueves y viernes con el dato de empleo de por medio y veremos a ver al final en qué queda, tan cercanos a máximos, sobre todo en Estados Unidos, que como bien ya sabéis, pues es el director de orquesta de los mercados financieros, ¿no? Todo lo que ocurra en Norteamérica, cada vez hay más factores que tienen mayor peso, pero el director de orquesta sigue siendo la renta variable, el dólar, los que marcan un poco la pauta, ¿no? Y es muy raro que bajando uno suba otro y viceversa, ¿no? Tendría que ser una coyuntura extraordinaria. Pues nada, que tengáis una muy buena tarde, el lunes nos volvemos a ver y cualquier cosa, mi correo, borja.rubio@xtb, cualquier duda que tengáis, repito, borja.rubio@xtb, tenéis mi contacto para lo que queráis preguntarme o cualquier duda. Pues, dicho todo, que tengáis una muy buena tarde y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos.